Muy buenas tardes, muy buenas noches. Nuevamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Hola, Camila. Abril, Buenas. Matías, que te sumaste, gracias. Fiona. Bueno, vamos antes de empezar con los temas de hoy, quería hacer un comentario respecto, bueno, a la clase pasada, que fue nuestro taller de jurisprudencia, que a los que tal vez no estén acostumbrados a ese tipo de actividades, tal vez en abogacía trabajamos más con esas actividades, las hacemos bastante seguido y demás. Estos talleres tienen por fin, vamos a decir, varios puntos. En algunos son talleres de actualización, ¿no? Entonces uno trabaja sobre fallos, sobre jurisprudencia nueva, sobre cómo resolver situaciones de una manera u otra o cómo se han resuelto de cierta manera. Entonces, bueno, efectivamente uno va como copiando, entre comillas, o va tomando como esas referencias y decir, bueno, mira, en una situación similar yo podría hacer esto o esto. Y después, en el caso de un taller de jurisprudencia, uno tal vez tiene una interacción, ¿sí? Tal vez es más como para colaborar en aprender cómo es que, de alguna manera, yo tomo el caso, ¿sí? Ese fallo, esa jurisprudencia, esa situación que es un hecho, pero que es un hecho puntual, que es la situación que le pasó a Camila, ¿bien? O que le pasó a Agostina, o un problema que tuvo Matías, o cómo lo resolvió Abril, ¿bien? O cómo reclamó Gastón, ¿bien? Una cosa muy puntual, y cómo eso lo convierto tal vez en un punto más genérico o más general, ¿bien? Eso en primer lugar. Como yo tomo ese caso, lo caso, literalmente, ¿bien? Y lo voy a utilizar, ¿sí? Casi como por analogías y demás, para, bueno, para resolver otro problema. ¿Se entiende más o menos, Abril? No sé si me están escuchando. Bien, perfecto. Entonces, eso en primer lugar, y era lo que quería decirle respecto del tema del taller, que espero que les haya servido. ¿Por qué? Bueno, porque el derecho tiene esto de jurisprudencia, tiene esto de decisiones judiciales, y son muy importantes y son muy interesantes porque, como les decía recién, de lo particular a lo general, bien nos muestran un poco cómo es que se resuelven las ciertas problemáticas. Y es principalmente eso lo que también nos sirve de los fallos, ¿no? El poder, de alguna manera, tomar como modelo, ¿bien? Y poder avanzar sobre la solución de ciertos conflictos, ¿bien? Porque, bueno, la justicia, no la justicia como todo lo que le corresponde o lo que le corresponde a cada persona y demás, sino no la justicia como principio general, sino la justicia como instrumento, como organismo, como organización, bueno, tiene eso. Entonces, por eso arrancamos hablando sobre el objeto del derecho internacional privado, bien, justamente el estudio de las relaciones jurídicas de carácter privado con elementos internacionales, con elementos de extranjería, por eso distinguimos esos elementos de extranjería durante el taller, bien, y también hablamos bueno, del derecho, de la jurisdicción, ¿sí? Que ya profundizaremos sobre lo que es la jurisdicción, y también lo que tiene que ver con las fuentes, o sea, con el derecho aplicable. ¿Bien? De hecho, la jurisprudencia es una fuente. ¿Bien? Y por eso es que también desarrollamos o trabajamos sobre eso en el curso, en el taller que hicimos. ¿Está bien? ¿Está claro esto que estoy conversando con ustedes? Sí, perfecto. Sí, ¿Sí? Genial, bien, perfecto. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con las fuentes, bien, justamente las fuentes son, justamente, como lo dice, fuentes generadoras, bien, ¿de qué? De derecho. Las fuentes del derecho son justamente todo aquello que contribuye a la creación, a la generación, bien, de normas. Pero de normas en el sentido más estricto de la palabra, o sea, leyes, no. Estamos hablando de normas en sentido general, en el sentido más genérico de la palabra, o sea, en el sentido de las reglas, ¿sí? O sea, yo puedo, y esto ya lo hemos hablado, ¿sí? Partir de una fuente del derecho para generar una regla, o que genera una regla, y que efectivamente eso va a sentirse obligatorio. Bien, el imaginario colectivo va a ubicar algo como, por ejemplo, un uso, una costumbre,
Bien, ya tomamos el ejemplo de los estupefacientes, tomamos el ejemplo del cinturón de seguridad. O sea, digo, este tipo de cosas que pareciera que vienen de una, en realidad, de algo, o lavarse las manos cuando uno va a comer, ¿sí? O cuando llega de la calle, usos y costumbres que pareciera que son obligatorios, sin embargo, no están. ¿Sí? No nos dice dónde hacer tal cosa o cómo hacer tal otra. En cambio, hay otras que sí, hay otras reglas, ¿sí? Que son claras. Y que tal vez nosotros, por ejemplo, cuando llamamos a un electricista, bien, que viene a trabajar a casa, se pone a trabajar, que esto y que lo otro, o va a poner los enchufes, y nosotros le decimos, pero ¿por qué desenchufe a esa altura? Y él dice, porque hay una reglamentación. Llamamos al gasista, nos pone unas rejillas, y le decimos, che, pero me arruinaste la pared. Y él te dice, no, es necesario porque esto, porque hay una reglamentación que dice que hay que hacerlo de esta manera. Por eso hay que llamar a un matriculado y una persona que sepa, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, no? O sea, no es que hay que llamar a una persona matriculada porque, para poder gastar más, sino porque efectivamente las personas, los matriculados, se supone, ¿sí? Como todo profesional independiente, se supone que está actualizado, bien, es como si viene una persona a mí y me dice, bueno, mirá, tengo un problema con mi perro, y yo le digo, bueno, según el 1113 del Código Civil, y me va a decir, pero perdón, ¿el Código Civil no estaba derogado por el Código Civil y Comercial nuevo? Yo digo, ¿cuándo? Y me parece que hace 5 o 6 años. La pucha, me olvidé. Bien, entonces, efectivamente, ¿qué significa eso? Bueno, las fuentes del derecho, ¿sí? O las fuentes normativas, bien, es todo aquello que contribuye a generar reglas que muchas veces pueden ser reglas formalizadas, reglas materializadas en un decreto, en una ley, bien, en una ordenanza municipal, ¿sí? En una constitución, justamente, o también genera reglas de comportamiento, ¿sí? Que no necesariamente, bien, después quedan plasmadas en un papel, que son consuetudinarias. ¿Por qué? Porque todos sabemos que existen, son reglas para todos, son todas comúnmente aceptadas, pero, y todos más o menos las cumplimos, pero no están escritas, ¿sí? No están justamente, vamos a decirlo de alguna manera, explicitadas. Bien, el derecho internacional privado justamente constituye, ¿qué cosa en cada país? ¿El derecho internacional o el derecho interno? El derecho internacional privado, ¿qué es de cada país? ¿Derecho interno o derecho internacional? Esta es una pregunta. Ambos. Una pregunta fácil. O ¿Cómo? internacional. El derecho internacional privado constituye el derecho interno de cada país o el derecho internacional de cada país. Internacional, ¿o no? Tenemos una internacional, Camila. Fiona, ¿mantenemos internacional? Sí. Matías. Sí, yo también. Abril. ¿Pueden ser los dos o no? Bueno, A ver, ¿cómo los dos? A ver, te voy a preguntar, te voy a decir, no pueden ser los dos. Pero te voy a preguntar, ¿por qué interno? Porque hasta ahora venimos con internacional, internacional, te estoy diciendo el derecho internacional privado. ¿Por qué derecho interno? y o sea, por cómo se tienen que comportar los demás países en nuestro país y cómo nos tenemos que comportar nosotros con los demás. No sé. Ese era mi razonamiento. Gastón, derecho internacional privado, ¿es internacional o interno? Y no, internacional. Bueno, la única persona que estuvo cerca de acertar, para no decir que fue la que acertó a medias, fue la señorita, supongo, porque no sé, señorita, y de hecho ya no importa tampoco la categoría, Abril. ¿Por qué? Yo me tengo que acordar de no decirle Ariana, porque todos le dicen Abril, entonces le digo Abril. Fue Abril. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente el derecho internacional privado constituye el derecho interno de cada país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aún los tratados internacionales que Argentina firme, sea de derecho internacional público, sea de derecho internacional privado, lo que fuere, ingresan como normativa de aplicación directa en nuestro país. ¿Bien? Entonces, Argentina aprueba, firma un tratado, ¿bien?
pero es aplicable en nuestro país. ¿Bien? O sea, va a ser aplicable, yo lo voy a poder utilizar, yo lo voy a poder utilizar como norma, a favor, en contra, sea un impuesto, lo que sea, ¿bien? O sea, para facilitar el tránsito, el libre comercio entre países de la región, unas mejoras arancelarias entre Argentina y Brasil, por ejemplo, para el traslado de X bien. Entonces, efectivamente, ¿por qué? Porque los tratados internacionales pasan a ser parte del ordenamiento interno de nuestro país, ¿mediante qué? Mediante el proceso complejo federal, ¿sí? Y el procedimiento de ratificación de los tratados, ¿sí? Yo al ratificar un tratado lo que estoy haciendo es abrirle la puerta para que ese tratado ingrese y sea aplicable en mi país, ¿bien? Y sea aplicable en todo el Estado, ¿ok? Entonces, va a formar parte del derecho interno. Es más, como yo les había comentado antes, cuando yo digo el derecho internacional privado, o mejor dicho, cuando yo digo lo que voy a buscar en el derecho internacional privado son los elementos de extranjería, no son los elementos de extranjería en la norma, sino son los elementos de extranjería en el caso. Pero yo la normativa que voy a aplicar va a ser la normativa, seguramente, de derecho interno de cualquiera de esos países. ¿Sí? O sea, digo, no, bueno, como el último domicilio de la persona fallecida fue en Argentina, aplico la ley argentina. ¿Bien? O sea, ¿y eso es derecho internacional privado? Sí, pero estoy utilizando la ley local. ¿Se entiende, no? Entonces, el derecho internacional privado justamente tiene en cuenta la problemática de que no hay una solución directa, bien como en el derecho local, ¿no? Que yo digo, tengo un comportamiento, tengo una ley. Acá tengo que tener en cuenta, ahí gracias al cambio que pasó, tengo que tener en cuenta justamente esto que es la problemática de la norma indirecta, que ya lo vamos a ver como problemática en sí. Bien, pero justamente los elementos de extranjería, ¿sí? Por eso es relevante justamente evaluar los elementos de extranjería. Bien, justamente lo que me llevan es que tengo soluciones en cada caso puntual, bien, y se analizan desde la óptica de diferentes países, bien, porque va a ser tan diferente como o sea, voy a tener tantas posibles soluciones como países, como estados que intervengan. ¿Por qué? Porque en realidad yo voy a decir, bueno, según la normativa de Argentina, es el último domicilio, ¿no? Y el país Camila me trae la norma de Camila que dice que en realidad no es el último domicilio, sino que es el lugar de nacimiento. Entonces, se abre una sucesión en Argentina, se abre una sucesión en Italia. O, perdón, en el país Camila. ¿Bien? Entonces, voy a tener tantos procesos, por decirlo de alguna manera, o tantas posibilidades, ¿bien? Como también tantas posibilidades normativas que haya. ¿Bien? En algunas cosas hay cierta, vamos a decir, unanimidad, porque decir cierta unanimidad es contradictorio, ¿no? Pero digo, hay cierta, no sé, congruencia entre el modo en el cual se resuelven ciertas cuestiones. Pero hay veces que no. Hay problemáticas que justamente la ley argentina, de hecho hay una problemática que se llama el reenvío, que es tipo, en mi normativa lo resuelve Camila, pero para la normativa de Camila lo resuelve Damián. Entonces nos estamos tirando, nos estamos pasando la pelota, resuelve Camila, Camila dice resuelve Damián, o Camila dice resuelve Fiona, Fiona dice resuelve Damián, Damián dice resuelve Camila, y así, pim, 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 y se triangula y nadie lo resuelve. ¿Por qué? Porque yo digo que es el lugar de nacimiento, Camila dice que es el lugar de ejecución del contrato, o lo que sea, ¿no? Y ella me dice que es el lugar de, no sé, el lugar de explotación. O sea, volvemos acá, y así. Entonces nos triangulamos, nos reenviamos esa problemática, nos reenviamos el solucionar. Bien, nadie casa el caso, justamente. Nadie lo toma el caso. ¿Por qué? Porque todos se lo reenvían, justamente. Entonces, esa es una problemática, ¿bien? De la cual obviamente la vamos a tratar. Entonces, las fuentes del derecho, justamente, son esto. Contribuyen de esta manera a crear reglas. Bien, el derecho internacional privado no solamente es normativa, sino que es fuente de derecho, ¿sí? Aplicable en mi país, ¿sí? En el derecho interno, justamente. Y el derecho internacional privado cuenta con fuentes. Bien, en primer lugar, vamos a decir la ley. La ley, literalmente la ley, la que se emana del Congreso, no, vamos a decir la ley en sentido general, pero una es la ley.
la que emana del órgano legisferante, el único organismo de nuestra Constitución que puede dictar leyes. ¿Hablo del presidente de la Nación o la presidenta de la Nación? No, hablo del poder legislativo. ¿Bien? También hablamos de la ley de leyes. ¿Cuál es la ley de leyes? Si el Banco Central es el banco de bancos, la ley de leyes, ¿cuál sería? La Constitución. Bien, entonces tenemos la ley, tenemos la Constitución de la Nación Argentina y tenemos los tratados. ¿Sí? La ley, la Constitución, los tratados. Esto me suena. Claro, es el artículo 31. Bien, el artículo 31 de la Constitución que dice son la ley suprema de la nación, o sea, en realidad lo dice al revés, pero lo dije medio maestro Yoda, pero dice la Constitución, esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten y los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Bien, entonces me cierro ahí, que ese es el bloque, por decirlo de alguna manera, de legalidad de nuestro país. Pero en realidad, bueno, hay otros, ¿sí? Que también son reglamentarios, ¿sí? Que también son reglados. ¿Alguno que me quieran ayudar? He nombrado, ¿sí? Tratados internacionales, la Constitución, tratados internacionales de derechos humanos y los que no son de derechos humanos, los tratados de integración, las leyes, la Constitución. ¿Qué más tengo? ¿Qué otro tipo de normativa conocen? Vamos, lancen. Los decretos. Los decretos, muy bien, muy bien. Artículo 99, inciso tercero de la Constitución, nos dice los tipos de decretos que hay. Bueno, es uno, son varios. Los decretos es un decreto reglamentario que un decreto de necesidad y urgencia. ¿Bien? No solamente tiene finalidades distintas, sino que hay uno que se aplica a modo de excepción, ¿no? En una situación de extrema urgencia, de emergencia, que en nuestro país, lamentablemente, la emergencia es una moneda corriente y los DNU, obviamente, también. Bueno, entonces, bien, muy bien, los decretos, ¿qué más? ¿Qué más también puede ser una ley en sentido amplio de la palabra? ¿Alguno que trabaje en algún organismo o algo? Normalmente hay... No, no sé, pero iba a decir, ¿puede ser alguna reglamentación municipal, por ejemplo? Por ejemplo, muy bien, muy bien, muy bien. Reglamentaciones, resoluciones, Debo ¿sí? aclarar, no sé qué toqué y tengo la cámara bloqueada, la verdad que no entiendo qué hice. Bueno, seguramente habilitaste la cámara en otro lado y te quedó como colgada. Este es No, creo que toqué una tecla, ahora me fijo. Toca F8. a la pelota. Sí, era eso. Ahí está. Qué grande, mira, Matías. Matías, que tiene la cámara apagada, te solucionó el problema de la cámara. Muy bien. Bueno, entonces, continuamos. ¿Yo no tengo la cámara prendida? Sí, profe, Mati. Ah, no, yo No lo solamente ves. veo acá. Yo solamente veo a Camila y ahora a Gastón. Ah, No. me asusté. No, yo no te veo, Matías, perdóname. Pero bueno, en algunos casos es una suerte que uno tiene. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, la ley en sentido amplio, según el texto también que les compartí, bien, tenemos ley, constitución, tratados de derechos humanos y tratados internacionales propiamente dichos, bien, decretos, resoluciones, normativa interna en general, bien. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Perfecto, muy bien. Y acá, cuando yo hablo de la ley, cuando hablamos de las normas, ¿sí? Propiamente, o sea, las normas, o la ley en sentido general, o las normas en sentido general, lo que me refiero es a que aparecen estos dos aspectos que siempre es importante tenerlos en cuenta y que los vimos el día que hablamos sobre concepto de derecho, que tiene que ver con el aspecto temporal, ¿sí? Y el aspecto territorial que tienen las normas, ¿no? Que tienen las leyes.
en sentido amplio. ¿Sí? El aspecto temporal habla de que las normas tienen una vigencia. ¿Sí? Hay normas que tienen una vigencia temporal. Y también sucede que hay normas o hay leyes que pierden su eficacia con el paso del tiempo o que pierden su existencia o su validez, ¿sí? O su fuerza normativa, porque aparece otra norma posterior. De hecho, hay un principio jurídico que es norma posterior deroga norma anterior. ¿Sí? O sea, si yo estoy de alguna manera dictando una ley sobre una cuestión, lo primero que tengo que tener en cuenta es, che, ¿esto no estaba arreglado antes? Sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, esta norma lo que hace es derogar, apartar aquello que estaba dicho desde antes. ¿Por qué? Y bueno, porque esta es posterior. Esta es más moderna, es más nueva. Bien, yo no puedo tener dos constituciones en el mismo momento vigentes. Bien, entonces si dicto una constitución, bueno, tengo que voy a estar de alguna manera derogando la anterior. ¿Cuántas leyes de tránsito puedo tener vigentes? Una. Después la puedo modificar, la puedo recauchutar un poco. ¿Cuántos códigos civiles y comerciales puedo tener? Uno. ¿Sí? ¿Cuántas leyes de contrato de trabajo? Bueno, y así. Todos los ejemplos que se les ocurran. Bien, entonces el aspecto temporal y el aspecto territorial. ¿Por qué el aspecto territorial? Y porque la verdad es que las normas tienen condiciones de vigencia, y una de las condiciones es que sea en el territorio. Yo la voy a aplicar dentro del territorio de mi país. ¿Sí? Salvo en el derecho internacional privado, cuando puedo en algún momento, con un elemento de extranjería, aplicar la normativa de otro país en mi jurisdicción, pero aplico el derecho de otro lado, bueno, eso es otra cosa. No llegamos todavía a eso, pero puede pasar. Puede pasar que por jurisdicción me toque atender en una cuestión acá en Argentina, pero la legislación aplicable, según mi propia normativa, sea utilizar, justamente se produce esta aplicación de la norma indirecta, ¿no? O el reenvío, es decir, bueno, yo lo resuelvo acá el problema, pero yo no puedo resolverlo con la ley argentina, porque en Argentina no tengo tal cosa. En Argentina lo que me dice es esto. Entonces, acá en Argentina aplico, por ejemplo, el derecho de otro país. Volviendo un poco a lo del taller y hablando de otra fuente normativa, tenemos la jurisprudencia. ¿Sí? Jurisprudencia. La jurisprudencia, según dice acá, consiste en decisiones tomadas por los distintos tribunales. Un poco vaga esa definición. ¿Por qué? Porque en realidad lo que a la jurisprudencia lo hace jurisprudencia, lo que a las decisiones judiciales las hace jurisprudencia, es en realidad la reiteración en el tiempo, es justamente esto que yo les decía antes justamente de anclar un concepto y que se resuelva en esa misma dirección, ¿no? Que vayamos más o menos en el mismo sentido. No siempre yo voy a, obviamente, resolver todas las cuestiones de la misma manera, porque no todas las situaciones son iguales. Pero en situaciones similares tiene que existir, bueno, cierta regularidad para yo decir, bueno, acá hay una jurisprudencia. ¿Sí? Hay jurisprudencia unánime, o hay una jurisprudencia vasta en esto. Igual siempre que hablamos de derecho, hablamos de las famosas 3 bibliotecas. Una biblioteca que dice sí, una biblioteca que dice que no, y otra biblioteca que dice no sé. Bien, o un poco sí, un poco no. Como Abril, que dijo las dos. Bien, ¿sí? O cuando hablamos de derecho público, privado y ecléctico. Hablamos de esta existencia de siempre esta triada, ¿bien? De que existen tanto voces a favor, voces en contra y voces intermedias sobre las cuestiones. Entonces, bueno, no nos casamos con ninguna, por decirlo de alguna manera, y tenemos una mirada tal vez más moderada. Bueno, entonces, justamente, jurisprudencia habla de eso. ¿Qué pasa? La jurisprudencia muchas veces es interpretando la ley, ¿no? O sea, a favor de la ley que está en curso, que está en trámite, ¿no? La ley dice tal cosa, bueno, la jurisprudencia de alguna manera, acompaña lo que dice la ley. Pero a veces la jurisprudencia no acompaña lo que dice la ley.
a veces la jurisprudencia dice que la ley está mal. ¿Sí? A veces la jurisprudencia se aparta de la ley. Pero no porque la esté interpretando distinta, sino porque dice que la ley está mal. Sí. Si la jurisprudencia dice que una ley está mal o le lleva a contraria una ley, ¿no sería lo mejor modificarla? Está bien, pero ¿quién hace la ley? ¿Cómo quien la hace? Claro, ¿quién hace las leyes? Era Ah, rápida la respuesta, ¿eh? Dale. ¿quién las hace o quién las aprueba? No sé, las cámaras de ¿Quién hace diputados y las senadores. leyes? ¿Quién las hace? ¿Quién fabrica las leyes? El Poder Vamos, Legislativo. así. Poder legislativo, muy bien, perfecto. En cambio, la jurisprudencia, ¿de dónde viene? De los tribunales. De los tribunales, muy bien. Entonces, ¿estaría bien que un poder colegiado de 300 personas que se quemaron las pestañas para dictar una ley, venga un juez y diga, acá la ley se equivoca, y le pega un escobazo y la saca? ¿Te parece bien? No me contestes ahora. ¿Te parecería bien que un conjunto de personas o un órgano elegido por el pueblo, ¿sí?, con la demostración más democrática que nosotros tenemos en nuestro sistema, porque lo cierto es que el presidente, ¿qué pasa? De 40 millones, 30 millones que somos, bien, votamos entre 5 candidatos, después quedan 2, bien, y gana uno. Si gana con el 50,1, es presidente. ¿Sí? De hecho, es más, puede ser presidente con menos del 50, pero ¿está bien? Sí, de hecho tuvimos un presidente que ganó habiendo perdido, o sea, que fue presidente habiendo perdido una elección. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso le resta legitimidad, por decirlo de alguna manera? Bueno, no formalmente, pero tal vez materialmente sí. Pero bueno, no importa, eso lo dejamos para ciencias políticas. Pero ¿qué pasa? En este caso, la demostración de mayor democracia la tenés en el Congreso. ¿Por qué? Y bueno, porque vos votás entre varios candidatos, son varios los que entran, hay una mayor representatividad a nivel federal y a su vez a nivel local, bien, porque yo tengo la legislatura porteña o tengo el poder legislativo de la provincia de Buenos Aires, ¿se entiende, no? Entonces, en el poder legislativo tengo una mayor representatividad, por consiguiente, digo que es el poder más democrático de todos en cuanto a su elección. ¿Por qué? Porque yo a los jueces no los elijo. Al presidente puede ganar alguien que no sea siquiera el más votado de todos. O sea, perdón, va a ganar el más votado de todos, pero no necesariamente el que todos queramos. ¿Sí? Y es, como se conoce, un voto de suma cero. ¿Por qué? Porque el que gana, gana, y el que pierde no es que es vicepresidente, sale segundo o le dan la copa de subcampeón. Lo mandan a la casa. Y probablemente 4 años después ni siquiera se postule. Bien, o sea, porque desaparecen de la escena política. Así funciona en Argentina, ¿no? El que pierde la elección a presidente por 0,5, como pasó, por ejemplo, con Daniel Scioli, bien, a los 4 años no se postuló como presidente. ¿Sí? Después de que Macri le gana las elecciones, Scioli no se postula. Bien, y eso que perdió por, no me acuerdo cuántas personas, no sé, 100.000 personas, un número muy, muy pequeño de votos. ¿Sí? Entonces, esa suma cero, por decirlo de alguna manera, esa elección, bien, casi les diría de tiro al pichón, en el Poder Legislativo no se da de esa manera, porque yo voto, bueno, y entran 3, entran 2, bueno, dependiendo a qué me estoy refiriendo. En cuanto a representantes. Y no entra solamente el que gana con la mayor cantidad de votos, sino que también entra la primera minoría. Por eso digo que tengo mayor representatividad. Bueno, ¿estaría bien que un poder tan democrático como el Poder Legislativo sea el Poder Judicial, que no es elegido por el pueblo, el que afecte las normas y las saque del sistema normativo? Bueno, por falta de tiempo te lo resumo. No. Lo que sí existe en nuestro sistema jurídico es que los jueces pueden apartarse de la aplicación de una norma, haciendo lo que llamamos el control de constitucionalidad, y decir, esta norma me parece que no es constitucional por X motivo, por eso no la voy a aplicar en este caso concreto. En este caso concreto no se va a aplicar. Pero la norma sigue viva.
¿sí? Si nosotros tuviéramos un control de constitucionalidad distinto, ¿sí? Como donde hay tribunales de constitucionalidad, o como por ejemplo en Brasil, que está el Superior Tribunal Federal, el Superior Tribunal Federal resuelve y aparta la norma del sistema normativo. La norma deja de tener validez jurídica, deja de tener relevancia jurídica, deja de tener vida, pero ya es otro sistema, no es el de Argentina. ¿Sí? ¿Qué pasa? En mi juicio se me aplica el artículo tal de la ley de riesgo del trabajo tal. ¿Se aplica? Sí. Pido la inconstitucionalidad y el juez me dice que no. Que la norma es constitucional, se me aplica. En el juicio de Camila, el juez que le toca a Camila entiende que la norma es inconstitucional y no la aplica. Camila ni siquiera lo pidió. Yo lo pedí y no me lo dieron. Camila no lo pidió y se lo dieron. Y Fiona lo pidió y se lo dieron. Eso para mí, que va para otra charla, eso es da para mí un poco de inseguridad jurídica, pero bueno, no importa. Lo cierto es que, ¿qué pasa? En nuestro sistema es así. ¿Por qué? Porque nuestro sistema se llama que es un control de constitucionalidad difuso. Está diseminado entre todos y a su vez los efectos son solamente para las partes. ¿Está bien? Entonces, la jurisprudencia va a modificar la norma, o va a acompañar la norma, o va a hacer lo que quiera con la norma, pero solamente en el caso concreto, tras una decisión fundada y demás, pero en el caso concreto. ¿Sí? La norma sigue viviendo. Sigue viva, por cierto. Entonces es importante estos casos en los cuales la jurisprudencia se encarga justamente de modificar el criterio, ¿sí? De modificar el criterio de aplicación de la norma, porque muchas veces, ¿qué pasa? Decimos que sienta ¿qué? Un precedente. ¿Sí? Si bien nosotros no estamos en un sistema de la fuerza del precedente, bien como lo que se llama el common law, como pasa, no sé, en Estados Unidos, bien que en realidad vos tenés algo que se viene resolviendo. En Estados Unidos dicen que la justicia es más rápida porque el sistema common law, ¿qué pasa? Bueno, como se viene resolviendo de esta manera, ¿sí? Que este lápiz lo compré yo, por consiguiente es mío, entonces, listo, se resuelve de esa manera. Pero este lápiz lo compré yo y se lo regalé a Matías. ¿Lo puedo resolver de la misma manera? Y sí, porque porque hace 150 años las cosas se resuelven así. Entonces, en realidad, el cambio de jurisprudencia en un sistema como el common law, ¿sí? En realidad es casi un cambio de paradigma, no es un cambio de jurisprudencia. Es un cambio de cosmovisión, es un cambio de analizar, de ver las cosas de otra manera. ¿Sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se habilitó que dos personas del mismo sexo puedan recibir una pensión por el fallecimiento de la otra, ¿sí? Lisa y llanamente, tácitamente estás habilitando el matrimonio o estás habilitando una sociedad entre personas del mismo sexo, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, en realidad no era que se decía, tipo, no lo permitimos porque son dos malditos homosexuales, no. O sea, lo podrían haber pensado seguramente, pero no lo decían así. ¿Qué decían? No, ¿por qué? Y porque siempre se resolvió de esta manera. Porque siempre fue hombre-mujer, 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 o mujer-hombre. Pero hombre-hombre, no, ¿por qué? Si siempre lo resolvimos de esta manera. Siempre en los casos que sea el hombre, la esposa o el esposo, pero en este caso es un hombre, ¿cómo hacemos? Entonces hubo que esperar, no sé, 200 años para que la Suprema Corte de Estados Unidos diga, y bueno, pero el tipo pasó toda la vida, lo cuidó, lo acompañó, que esto y el otro, ¿cómo no le corresponde la pensión? Si cuando el tipo estaba lastimado, era el otro tipo o la otra mina la que lo ayudaba y todo, la ayudaba y todo. ¿Se entiende? Entonces ahí la jurisprudencia, ¿qué hizo? Pegó un giro. Pero para que cambie, un montón. O sea que ahí la seguridad jurídica es altísima, ¿sí? Pero el valor justicia es el que se ve afectado. Porque efectivamente, el principio de justicia no lo vas a tener tan claramente. ¿Por qué? Y porque se resuelve todo casi matemáticamente. Es todo A, entonces B, o sea, o A, perdón, si entonces A, entonces B, el resultado C. Listo, ya está. Si te apartás de esa fórmula, te caes a un abismo. Bien, llegás al final del mundo y te caes. Bien terraplanista. Entonces, no es que el sistema 1 es imperfecto y por tanto está mal, y el segundo sistema es rápido, por tanto es perfecto, por consiguiente está bien. No, probablemente los dos tienen graves defectos,
y tiene sus virtudes. El nuestro, ¿qué tiene? Bueno, tiene una justicia que es más lenta, porque cada caso se analiza y se trata, pero es lento. Tarda 10 años un juicio, tarda 3 años, tarda 5 años. La mujer recibe la pensión del marido 2 días antes de morir, porque tarda un montón. En cambio, capaz que una pensión en Estados Unidos es más rápida. Pero en otros casos pasa esto que les estoy diciendo. Bien, seguimos entonces con lo de la jurisprudencia. Entonces, en estos casos, la jurisprudencia sale un Perdón. poco como a modificar ciertos criterios. Sí, Quería hacerte una pregunta. ¿No debería, de esto que decís del tiempo, viste? ¿Por qué es tan lento? ¿No debería, en cada caso, obviamente, que se analiza, decir, bueno, no puedo dejar pasar 20 años para que la mujer cobre la pensión porque se va a morir? Evidentemente, no estarías haciendo uso de eso, de ese beneficio. ¿No deberían sentarse los muchachos o las muchachas y decir, che, bueno, en este caso no podemos estar 20 años porque no lo va a poder gozar ese beneficio de la pensión? O un juicio. ¿Por qué bueno, pero ahí te das serían cuenta, que la vida está al revés, ¿no? ¿Quién hablaba recién? Perdón. yo? Matías, ¿no? Matías, Sí. sí. Matías, de ahí te das cuenta que la vida está al revés, ¿no? Porque nosotros empezamos a poder disfrutar cuando ya no podemos hacerlo. O sea, de la vida, ¿no? Digo, cuando vienen y te dicen, toma, acá tenés tu pensión, es cuando te quedan, no sé, 20 años de vida, 10 años de vida útil, con suerte, ¿entendés? Y si te agarra una pandemia, ¿entendés? Te querés morir, porque, literalmente, porque son 2 años que no puedes viajar, o que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, te la pasás guardado, bien, prendés la tele y dice que sos persona de riesgo y si salís a la calle te morís, que si te tienen que elegir entre vos y un carpincho, le dan el respirador al carpincho, o sea, está afinado, o sea, no tenés chance de sobrevivir. Entonces, la vida está al revés, efectivamente está al revés. Pero la verdad es que hay, obviamente, o ha habido proyectos para solucionar esta cuestión. El tema es que no se ha solucionado. Y la mayoría de las veces son cuestiones políticas las que atoran estas cuestiones. ¿Sí? Por ejemplo, hay gobiernos que han llegado, ¿no? O sea, han asumido los cargos, por ejemplo, del Poder Ejecutivo y han dicho, bueno, nosotros no vamos a apelar los juicios de ANSES porque queremos que nuestros jubilados, que nuestros abuelos cobren la jubilación o cobren lo que les corresponde. Bueno, muy bien, perfecto. Y a los 2 o 3 meses estaban apelando juicios. ¿Por qué? Y porque es mucha guita. Es muchísima plata la que hay por cobrar. Vayan algún día, bueno, no vayan, pero digo, averigüen algún día o busquen, googleen, derecho, busquen ahí en los tribunales previsionales, los tribunales de la seguridad social, tipo, hay edificios que se les está cayendo el piso, se está hundiendo el piso, se está por caer el techo de la cantidad de expedientes que hay. Los expedientes están en los pasillos, la cantidad de apelaciones, de juicios de reajustes, de juicios que la ANSES, por ejemplo, calcula mal, a propósito y sin querer queriendo, ¿sí? Y el viejo o vieja termina cobrando mucho menos de lo que tendría que cobrar y se meten en un juicio. Bien, yo como abogado hay veces que viene la gente y uno le tiene que ser sincero, decir, sí, sí, te corresponde. ¿Y cuánto puede tardar? ¿Tiene esposa? Sí, ¿y goza de buena salud? Sí, entonces hágalo al juicio. Y bueno, pero ¿Tiene hijos menores de edad? Sí, buenísimo. Porque por lo menos no se lo va a quedar el Estado. Sí, decime, Matías. no, que siempre, sabiendo esto, siempre hay que llegar a un límite para generar un cambio. Claro, bueno, por eso O en su sea, momento se inventó un proyecto, se inventó un remedio perverso, pero un remedio al fin, que se llamó, por ejemplo, reparación histórica, que era algo que era un coeficiente que se calculaba en cuanto a lo que cobraba el jubilado o jubilada, lo que debería cobrar, y te decía, vos querés cobrar, pero aparte, escuchalo porque es hasta como un chantaje, Matías, imagínate, ¿no? O sea, vos tendrías que cobrar 10, pero cobrás 3. Si no haces juicio o abandonás el juicio que estás haciendo, yo te doy 5. Si no, andá por los 10. Andá por los 10. Pero no lo vas a cobrar nunca porque te vas a morir antes. Y si no, seguís viviendo con tus 3 mugrosos. Después, cuando cobres los 10, los vas a cobrar retroactivos.
pero ya los vas a cobrar dentro de 5 o 10 años, que es cuando ya no te sirven, o sea, ya no te vas a poder ir a Europa, ya no lo puedes gastar en esto, en lo otro, y probablemente te vas a morir en el camino. Y si después se lo termina quedando el Estado, es un sistema muy perverso el de la previsión, el sistema previsional. Pero bueno, nada. Salgamos de este pantano, de este humedal de tristeza y carpinchos viejos y jubilados. Volvemos. Entonces, justamente la jurisprudencia puede hacer esto, ¿no? Apartarse de la ley, intentar modificarla, o sea, modificarla en la aplicación, ¿no? En ese caso puntual. Bien. En el caso de la aplicación del derecho extranjero, ¿sí? Justamente en virtud de esta aplicación de estas normas indirectas, ¿no? Pues yo no tengo una solución, sino que con la ley que tengo que aplicar o con el artículo del código que tengo que aplicar, me manda a aplicar otra ley. Podemos encontrar justamente esta situación, que es que a la hora de aplicar jurisprudencia, pero jurisprudencia extranjera, ¿sí? Que me pueda servir para, por ejemplo, resolver una cuestión. O sea, no solamente voy a tener que intentar resolver algo con la jurisprudencia local, sino también que puedo utilizar la jurisprudencia, o sea, las decisiones, las sentencias sostenidas en el tiempo, bien, realizadas en el extranjero, en la materia, por el derecho aplicable que corresponda, por la jurisprudencia que corresponda, etc. Otra fuente del derecho, y de esta hemos hablado y mucho, y siempre los ejemplos han ido más o menos hacia esto, es la costumbre. Justamente esta conducta reiterada, aceptada por todos, válida, ¿bien? Y que de no cumplirla, la sanción, en principio, es moral. Es, yo qué sé, no sé, es que los vecinos nos miren raro, ¿entendés? No es motivo de una sanción estipulada o establecida en el derecho. En el caso de no lavarse las manos, usted recibirá una pena de... No, ¿por qué? Si no está legalizado justamente. Este es el principio de reserva, ¿no? O sea, todo lo que no está prohibido está permitido. Por consiguiente, si es una costumbre y la costumbre no está prohibida por la ley, efectivamente esa costumbre está permitida. Entonces, si yo no la cumplo, tampoco me corresponde una sanción. Al menos no una sanción, como digo, jurídica. ¿Sí? Será una cuestión, no sé, si es religiosa, será en otra vida. Si es, no sé, una regla de la casa, bueno, me ganaré un reto, ¿sí? No comeré postre, o alguna cosa así. ¿Bien? Pero su no cumplimiento, ¿bien? Si bien se considera una afectación a la conducta, una violación a esa conducta, pero no va a tener no va a incurrir en una sanción. Hay costumbre y hay costumbre internacional. La costumbre internacional justamente tiene que ver con codificaciones, con, por ejemplo, los Incoterms, ¿no? Los Incoterms eran costumbres que se fueron incorporando a la normativa de la Cámara de Comercio Internacional. O sea, tengo una costumbre que se repite, que se reitera, que se hace así. Che, ¿y por qué? ¿Y por qué se hace así? Es muy común en el comercio, es muy común. Entonces, efectivamente, la legalizo, por decirlo de algún modo. Bien. Otra fuente del derecho internacional privado, a la cual no le prestamos mucha atención, pero es una fuente, que es la doctrina. ¿Sí? Esta cosa es así porque lo dijo fulano. Carece un poco de fuerza la fuente de la doctrina, porque si bien es la opinión de
distintos maestros, autores, que se dedican justamente al estudio del derecho y a la interpretación de las fuentes del derecho y a las reglas y a las normas y al derecho internacional y al derecho internacional privado, pero en realidad cobra relevancia cuando ¿qué? Cuando un juez agarra y dice, ah, mira, según la doctrina de lo que dijo Gastón, lo resuelvo de esta manera. Pero hasta ese momento, Te iba a preguntar eso, ya que pones el ejemplo de Gastón. ¿Son más que nada personalidades del derecho que, o no se le puede aplicar al dictador de Corea del Norte, por ejemplo? ¿O no se sabe cómo funcionan las leyes de Corea del Norte? ¿Me entendés a pero lo que por, voy igual? a ver, creo que sí y no. A ver, ¿los doctrinarios son solamente maestros del derecho? ¿Esa es la pregunta? Claro, Bueno, ¿por qué yo dije lo de maestros del derecho? Porque primero, esta es una materia sobre derecho. Pero además de eso, porque lo que estamos hablando es que son fuentes generadoras de derecho. ¿Sí? Si vos me decís, che, pero no hubo maestros, opiniones de médicos que fueron fuente normativa, sí. Y en el caso del derecho penal, lamentablemente sí. Porque cuando la ciencia se metió en el derecho, cuando la ciencia médica se metió en el derecho, la sonó. ¿Sí? Por ejemplo, cuando creó el famoso Homo delinquentum. ¿Sí? A un ser, ¿sí? Generó un rasgo diciendo, todas las personas que tienen este rasgo, ¿sí? Como una especie de genoma. De hecho, hay un estudio que no hay que ir al hombroso, sino que actual, o sea, relativamente de los últimos años, sobre el genoma de la violencia, una cosa así, ¿no? Que dice que si hay ciertas personas que tienen eso, bueno, tienen el genoma, entonces están predispuestos hacia la violencia. Eso puede ser un atenuante o un agravante según el país que te toque. Capaz que si te agarra el de Corea del Norte, te hace, te hace empanada si te llega a encontrar ese genoma. O no, capaz que te agarra, no sé, en Bielorrusia y sos presidente, yo qué sé, no, ni idea. claro. Y ¿Sí? así, Y en por ahí Argentina realmente- sos Barreda, ¿bien? Que capaz que hace 20 años eras un héroe, ¿entendés? Y hoy serías un triple femicida. Y no podrías salir a la calle. ¿Está bien? Así de contradictorio puede ser. Entonces, sí, normalmente son maestros del derecho, pero bueno, hemos tenido experiencias científicas. La que yo dije tal vez no fue tan beneficiosa. No sé si hubo alguna otra que no haya sido beneficiosa, pero que haya sido beneficiosa, pero bueno, al menos esa es la que se me ocurrió recién. Entonces, el juez aplica la doctrina, en este caso la doctrina internacional, o sea, la interpretación sobre el derecho extranjero, la aplica, bien, y la utiliza para entender justamente la lógica con la cual el derecho ese funciona. Porque es un derecho que le queda ajeno, porque tiene un elemento de extranjería que lo lleva, por ejemplo, a estudiar un derecho que no le corresponde, o sea, que no es propio. No aplica el derecho argentino, aplica el derecho de Camila. Bien, y si el juez Damián, para aplicar el derecho Camila, que no lo conoce, bueno, va a leer sobre la doctrina del derecho Camila. Una fuente, y es la última, son los principios generales del derecho. De esto particularmente hablamos sobre la principialística y sobre el concepto de fuentes de principios generales del derecho, porque justamente es lo que tiene que ver con estos preceptos básicos o parámetros básicos que justamente dan forma a los ordenamientos jurídicos. Hay principios generales del derecho que suponemos para todos los ordenamientos jurídicos, a pesar de que hay países que no se ajusten o que esto, sí, obvio. Pero podemos decir que hay principios generales del derecho que son casi unánimes. Por ejemplo, los que están vinculados con los derechos humanos. ¿Bien? También con ciertos derechos de propiedad, porque salvo 2 o 3 países, el resto somos de una economía capitalista. Por consiguiente, la propiedad privada va a estar presente en casi todos los países del mundo. Casi todos los países del mundo. Entonces,
son parámetros básicos que justamente van a venir a dar forma a este ordenamiento jurídico. En este sentido, obviamente, existen criterios inalienables, ¿sí?, que vinculan, o mejor dicho, que ubican a que los principios generales del derecho devienen, derivan, o son parte de lo que llamamos el derecho natural. ¿Sí? Porque son anteriores a la generación de lo que llamamos hoy el derecho positivo, que es esto que está escrito, esto que está en libros, que está en códigos. ¿Bien? ¿Qué es lo que dicen los legisladores que es, o que debiera ser? Sino la naturaleza de las cosas, la causa y el efecto. ¿Sí? La naturaleza aplicada al derecho. En el ámbito del derecho internacional, privado, justamente, los principios juegan un rol preponderante, porque son utilizados justamente como factores de determinación de algo algo no menos importante, que es el orden público internacional. O sea, cuando ya hablemos de orden público internacional, vamos a entender que si existe una forma de hacer las cosas, porque se viene haciendo así, parece como una especie de costumbre, ¿no? Pero digo, existe un orden público bien establecido que no puede ser dejado de lado por las partes, que no puede dejar, hacemos un contrato entre Gastón y yo, y nosotros no nos podemos apartar de ese orden público, porque ese orden público nos rige más allá de lo que nosotros queramos hacer. Viene Gastón y me dice, bueno, me tenés que entregar tanta mercadería para tal fecha. Si no me la entregás, son 10 latigazos. Si me la entregás tarde, son 12. Y yo le digo, no, pero ¿sabés qué? Perdón, está prohibida el tema de los latigazos acá en Argentina. Y él me dice, no, bueno, no importa, pero es un contrato entre nosotros. Bueno, está bien, cambiémoslo por, bueno, te tomo como esclavo durante... No, perdóname, está prohibida la esclavitud en Argentina, en la Constitución. Yo digo, y Gastón me dice, bueno, che, pero ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, se puede justamente modificar todo aquello que no se considere orden público. Bueno, los principios generales están vinculados al orden público, porque son, por decirlo de alguna manera, fundacionales de los ordenamientos jurídicos. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que hace, o es lo que llamamos las fuentes del derecho internacional privado. Tienen, en lo que es la clase 5, la que corresponde a hoy, en el aula, 3 textos. El texto de la materia, en el capítulo, en la parte sobre fuentes. Tienen un manual compartido sobre derecho internacional privado. Y tienen un texto sobre la relación entre el derecho internacional privado y el Código Civil y Comercial. Sobre esto, sobre estas dos cuestiones, vamos a trabajar la clase que viene respecto a, bueno, a qué genera, qué nos generan estas fuentes de derecho internacional privado. ¿Sí? ¿Qué modificaciones nos trae, por ejemplo, en cuanto al Código Civil y Comercial? Vamos a dedicarnos el principio de la clase. Después ya vamos a pasar al tema que nos corresponde, pero digo, la clase que viene vamos a hablar un poco sobre lo que es el resto de lo de hoy. Bien, fuentes del derecho internacional privado, la estructura de esa norma indirecta, un poco que mencioné hoy. ¿Bien? ¿Están ahí? Sí, sí. Claro. Marcelito, ¿estás ahí? Perfecto. Muy bien. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? De mi parte, no. No, creo que nada. Bien. La clase que viene, que es el 1 de septiembre, que es la clase número 6, vamos a ver, como les dije recién, los casos ius privatistas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya la clase que viene, ¿sí? La clase que viene,
vamos a tener que ir, como yo les decía la vez pasada, redondeando, cerrando ideas, cerrando temas. Bien, entonces, vamos a ver estos casos de derecho privado con elementos extranjeros, por consiguiente van a tener ahí unos ejemplos. Y esto está vinculado con la unidad 2 y con la unidad 3 en cuanto a lo que hace a los contratos. Pero para poder llegar, para poder abordar a estos casos, vamos a primero tocar el tema de lo que nos vino de la clase de hoy. Bien, lo que nos faltó, entre comillas, de la clase de hoy. Que es entender, cerrar la idea de las fuentes del derecho internacional privado. Bien, y cómo de las fuentes llegamos a los casos. ¿Está bien? Bárbaro. Bien. ¿Sí? Bueno, ya tienen habilitada la clase número 6, la del miércoles que viene. ¿Sí? Y el miércoles que viene les voy a contar qué va a pasar el otro miércoles, que vamos a tener una actividad parecida, entre comillas, a la del taller, pero distinta. ¿Está bien? Genial. Buenísimo. Dale. Bien. Bueno, chicos y chicas, nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Por el mismo, a la misma hora, por el mismo canal. Principalmente vamos a abordar esto que faltaba y esto que quedaba y demás. ¿Está bien? Genial. Perfecto. Gracias. Bueno, muy buenas noches, muy buena semana, buen fin de. Igualmente. Nos vemos. Cualquier duda, cualquier consulta me Igualmente. escriben. Y nada, y tienen ahí los textos para tratar el tema de hoy y los temas que vienen. Por favor, aquellos que no están al día o aquellas que no están al día, pónganse al día porque ahora sí es importante. Listo. Genial. Dale, profe. Gracias. Gracias. Buenas noches. Saludos. Nos vemos. Muy buenas noches.